Hola, bienvenidos a Armamento Militar. Estoy aquí para ayudarte a aprender sobre la evolución de las pistolas Glock, una de las marcas más famosas y exitosas de armas de fuego. ¿Sabías que las pistolas Glock han pasado por 5 generaciones de cambios y mejoras desde su creación en 1982? ¿Quieres saber cuáles son las principales diferencias y características de cada generación? Pues sigue viendo este video hasta el final, porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre la historia y el desarrollo de estas pistolas tan populares y versátiles. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. Las pistolas Glock son una serie de pistolas semiautomáticas o automáticas en el caso de la Glock 18, diseñadas y producidas por el fabricante Glock Hess MbH, de Deutsche Wagram, Austria. El fundador de la compañía, Gaston Glock, no tenía experiencia ni en diseño ni en fabricación de armas en el momento en que estaba desarrollando su primera pistola, la Glock 17. Glock tenía, sin embargo, una amplia experiencia con polímeros sintéticos avanzados, conocimiento que fue fundamental para que la compañía diseñara la primera línea exitosa de pistolas con armazón de polímero. Glock introdujo la nitrocarburación ferrítica, una forma de endurecimiento superficial del metal, en la industria de las armas de fuego como tratamiento anticorrosivo en las partes metálicas del arma. A pesar de la resistencia inicial en el mercado a aceptar una pistola de plástico, debido a preocupaciones de durabilidad y fiabilidad, las pistolas Glock se han convertido en la línea de productos más rentable de la compañía, logrando una gran cuota de mercado en cuerpos policiales, agencias de seguridad y fuerzas armadas en más de 50 países. Las pistolas Glock se caracterizan por su sencillez, su seguridad, su ergonomía, su capacidad y su precisión. Además, son totalmente ambidiestras y compatibles con una gran variedad de accesorios y modificaciones. Las pistolas Glock han pasado por 5 generaciones de cambios y mejoras desde su creación en 1982. Cada generación ha incorporado nuevas características o ha modificado algunas existentes para adaptarse a las demandas y preferencias de los usuarios. A continuación te presentamos las principales diferencias y características de cada generación. Generación 1. La primera generación de pistolas Glock se lanzó al mercado en 1982 con el modelo G17, que fue seleccionado como el arma oficial del ejército austriaco tras superar una serie de pruebas exigentes. La G17 tenía un calibre de 9 mm Parabellum, una capacidad de 17 cartuchos, una longitud total de 186 mm, una altura total de 138 mm, un ancho total de 30 mm y un peso sin cargador de 625 gramos. Su diseño era muy simple y funcional, con un armazón de polímero negro con ranuras para los dedos en el grip y una corredera metálica con acabado mate. Su mecanismo era semiautomático con acción doble solamente, DAO, lo que significa que el disparador accionaba tanto el percutor como el disparo del cartucho. Su sistema era el llamado Safe Action, acción segura, que consiste en 3 seguros automáticos, uno en el disparador, otro en el percutor y otro en la aguja percutora. Estos seguros se desactivan al presionar el disparador y se activan al soltarlo, evitando así cualquier disparo accidental. La primera generación también incluyó otros modelos derivados del G17, como el G18, una versión automática con selector de fuego, el G19, una versión compacta con capacidad de 15 cartuchos, el G20, una versión con calibre 10 mm auto, el G21, una versión con calibre 45 ACP, el G22, una versión con calibre 40 SIW, y el G23, una versión compacta con calibre 40 SIW. Estos modelos se diferenciaban principalmente por el tamaño del armazón, del cargador y del cañón. La primera generación también incluyó otros modelos derivados del G17, como el G18, una versión automática con selector de fuego, el G19, una versión compacta con capacidad de 15 cartuchos, el G20, una versión con calibre 10 mm auto, el G21, una versión con calibre 45 ACP, el G22, una versión con calibre 40 SIW, y el G23, una versión compacta con calibre 40 SIW. Estos modelos se diferenciaban principalmente por el tamaño del armazón, del cargador y del cañón. Generación 2. La segunda generación de pistolas Glock se introdujo en 1988 con algunos cambios menores respecto a la primera. El principal cambio fue la eliminación del rebaje frontal del armazón junto al guardamonte, que se sustituyó por una superficie lisa. Esto se hizo para facilitar el uso de cargadores de mayor capacidad y para evitar que el dedo índice rozara el armazón al disparar. Otro cambio fue la adición de un punto de anclaje en la parte inferior del armazón para acoplar una correa o un accesorio.
Además, se mejoró el acabado de la corredera y se modificó el diseño del percutor y del extractor. Generación 3. La tercera generación de pistolas Glock se lanzó en 1998 con algunos cambios más significativos respecto a las anteriores. El principal cambio fue la incorporación de un riel universal en la parte inferior del armazón para acoplar accesorios como linternas o láseres. Este riel era compatible con el estándar Picatinny, lo que ampliaba las opciones de personalización de las pistolas. Otro cambio fue la introducción de un grip más rugoso y antideslizante, con un patrón de puntos en relieve en la parte delantera, trasera y lateral. Esto se hizo para mejorar el agarre y el control de las pistolas, especialmente en condiciones de humedad o suciedad. Además, se modificó el diseño de la corredera, que pasó a tener unas hendiduras laterales más profundas y angulares para facilitar su manipulación. Generación 4. La cuarta generación de pistolas Glock se presentó en 2010 con algunos cambios más novedosos respecto a las anteriores. El principal cambio fue la posibilidad de ajustar el tamaño y la forma del grip mediante unas piezas intercambiables llamadas backstraps. Estas piezas se podían colocar o quitar fácilmente mediante un pasador, permitiendo adaptar el grip a la mano del usuario. Esto se hizo para aumentar la comodidad y la ergonomía de las pistolas, así como para atraer a un público más amplio y diverso. Otro cambio fue la sustitución del resorte recuperador simple por uno doble, que reducía el retroceso y aumentaba la fiabilidad de las pistolas. Además, se modificó el diseño del botón liberador del cargador, que pasó a ser más grande y reversible, lo que facilitaba su uso tanto por diestros como por zurdos. La quinta generación de pistolas Glock se lanzó al mercado en 2017 con algunos cambios más sutiles respecto a las anteriores. El principal cambio fue la eliminación de las ranuras para los dedos en el grip, que se sustituyeron por una superficie lisa y uniforme. Esto se hizo para mejorar el ajuste y la versatilidad del grip, así como para eliminar las molestias que podían causar las ranuras a algunos usuarios. Otro cambio fue la incorporación de un corte en la parte inferior delantera del armazón, que facilitaba la extracción del cargador en caso de atasco o emergencia. Además, se modificó el diseño de la boca del cañón, que pasó a tener un perfil más redondeado y pulido, lo que mejoraba la precisión y la durabilidad de las pistolas. Generación 5. La quinta generación de pistolas Glock se lanzó al mercado en 2017 con algunos cambios más sutiles respecto a las anteriores. El principal cambio fue la eliminación de las ranuras para los dedos en el grip, que se sustituyeron por una superficie lisa y uniforme. Esto se hizo para mejorar el ajuste y la versatilidad del grip, así como para eliminar las molestias que podían causar las ranuras a algunos usuarios. Otro cambio fue la incorporación de un corte en la parte inferior delantera del armazón, que facilitaba la extracción del cargador en caso de atasco o emergencia. Además, se modificó el diseño de la boca del cañón, que pasó a tener un perfil más redondeado y pulido, lo que mejoraba la precisión y la durabilidad de las pistolas. Y hasta aquí nuestro video sobre la evolución de las pistolas Glock. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre estas pistolas tan famosas y exitosas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario con tu opinión o sugerencia. Y si quieres ver más videos sobre armas y municiones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Hasta la próxima.